Estábamos hablando de la primera mujer que la Biblia menciona que fue estéril, la mujer de Abraham. Digo Abraham porque en ese momento el nombre de este hombre era Abram, sin H. En el idioma hebreo se escribe de otra manera y tiene un significado importante. Ese nombre Abram, sin H, significa Padre exaltado. Pero luego cuando se encuentra con Dios, Dios se encuentra o encuentra a Abraham, le cambia el nombre por Abraham, Abraham con H, ya en el castellano, que significa Padre de multitudes. ¿Estamos de acuerdo? Y la primera mujer entonces, la mujer de Abraham, por supuesto, la primera mujer estéril fue Sarai, que también se llamaba era Sarai, y su nombre es cambiado por Sara. Amén. Es importante, estamos hablando acerca de este proceso de alumbramiento espiritual, porque hemos notado, o por lo menos yo noto y en nosotros en este tiempo la iglesia haciendo una relación de estas cosas antiguas con la iglesia, y es que de alguna manera nosotros nos hemos detenido en algún lugar de nuestra vida espiritual. Y todavía nos falta por recorrer mucho camino. Y decíamos esta mañana que aunque para Israel, cuando Dios llama a Abraham para introducirlo a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, el establecimiento de Israel como pueblo era esa tierra, la tierra de Canaán donde fluye ¿qué? Leche y miel. Era el propósito de Dios introducirlos a Canaán. Pero el Canaán nuestro, aunque algunos predicadores han dicho, y yo respeto y creo eso también, que el Canaán de la iglesia es el lugar donde Dios ya nos trajo, que es que nos perdonó, nos salvó, nos tiene en su iglesia, en su reino. Pero yo consideraría un poco más, ir un poco más hacia adelante. El Canaán de la iglesia, la patria real de la iglesia no está aquí, está en el cielo. Nuestra ciudadanía no está aquí, sino en el cielo. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Así que todavía no hemos adquirido ese lugar y estamos marchando hacia allá. Estamos avanzando, estamos caminando, estamos corriendo la carrera de la vida cristiana. Entonces la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y aunque Abraham se equivocó, porque ¿cuántos creemos y sabemos que Abraham se equivocó? Abraham falló. Pero fueron 25 años creyendo a Dios, Abraham creyéndole a Dios con una mujer estéril. Porque Dios le había dicho que lo iba a bendecir, que le iba a dar una descendencia tan grande que no se podía contar. Como los granos de arena del mar, si se pueden contar, o como las estrellas del firmamento. Y dice, imagínese usted, si usted fuese Abraham y su esposa es estéril y usted es un anciano, y ustedes no tienen hijo porque su esposa es estéril, Dios le dice, te voy a dar una descendencia tan numerosa que no se podrá contar. ¿Usted le creería a Dios? Bueno, usted dice amén, pero es que es difícil. Señor, yo soy un viejo, mi esposa es estéril, no puede procrear, no puede engendrar. Yo no sé si Abraham se cuestionó, preguntó, pero la Biblia no dice que dudó, sino que le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y le creyó no por un momento, sino por 25 largos años, esperando la promesa, porque Dios le prometió, te voy a dar una descendencia, vas a ser de bendición, vas a tener una familia tan grande que no se podrá contar. Y creyó durante 25 años. En 25 años Dios no le había cumplido la promesa. Pero ¿cuántos creemos aquí que Dios sí cumple lo que promete? Así se tarde, pero cumple. ¿Cuántos decimos amén? Démosle la gloria al Señor entonces. 25 años con una mujer estéril creyéndole a Dios. Y yo les decía esta mañana el culto de las 9 a los que estaban,
comparando esa mujer, porque estábamos hablando que las mujeres estériles de la Biblia, las que menciona la Biblia, son tipo de la iglesia. Nosotros somos como Sarai o Sarai. Vamos a llamar la iglesia Sarai. Aún Dios le puso a esa iglesia vieja, perdónenme la expresión por decir vieja, o de la tercera edad, o como él le dice, de la edad dorada. A esa iglesia de la tercera edad, de la edad dorada, cuando había perdido toda su costumbre. Oiga, hermano, ¿cuántos a veces hemos perdido tantas cosas aquí? Hasta la costumbre, hasta lo que nos hace cristianos. Perdió Sarai la costumbre, y Abraham, oiga, y Abraham con un cuerpo casi muerto, era un anciano también. Pero cuando Dios lo visitó, porque Dios visitó a Abraham, si han leído capítulo 18 de Génesis, en el encinar de Mamre, iba Dios metido en un cuerpo angelical. El ángel de Jehová iba con 2 ángeles. Alabado sea el Señor. Iban 3 hacia el encinar, caminando hacia la montaña. Y yo no sé si Abraham estaba sentado así como el hermano, con un pie así puesto allá, o en una hamaca, remeseándose, no sé. Pero el hecho es que Abraham estaba fuera de su casa, fuera de la tienda, dice la palabra. Y de repente vio 3 seres, 3 personajes. Inmediatamente Abraham reconoció que esos no eran hombres, sino que eran ángeles. Y el que iba en el medio era el ángel de Jehová. Alabado sea el Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Demos gloria a Dios. Lo visitó Dios. Ayer el encinar de Mamre, cuando Dios va a cumplir lo que promete, o si ha prometido algo, permítame expresar así: Dios siempre visita personalmente. Cuando ha prometido algo, Dios siempre visita en persona. Y voy a decirle algo más. Me atrevo a decir en esta mañana, porque hermano, muy bueno cuando alguien, pues yo he escuchado que testifica, vea, fulano de tal, el pastor tal, el predicador tal, ¿cómo le parece en tal parte? Lo vieron rodeado de ángeles. Uy, qué bendición, qué honor, ¿cierto? Y la Biblia dice que Dios manda a su ángel, y que los que somos herederos de la salvación, los ángeles velan por nuestras almas y por nuestras vidas. Si usted no los ve y la gente no los ve, pero ahí está el ángel. Y está bueno de los ángeles. Pero le voy a decir algo, y yo considero la importancia de los ángeles, pero mejor cuando es el mismo Dios el que está. ¿Cuántos creen que así es? Moisés, cuando iba a salir con el pueblo de Israel, iban a marchar hacia adelante, y el pueblo se rebelaba, era incrédulo, era tosco, rebelde de corazón. Dios se arrepintió y dijo: Moisés, de tus entrañas, de tu vida voy a sacar un pueblo, una generación diferente, más fuerte. Voy a echar de lado a ese pueblo. Ese pueblo es incrédulo, ese pueblo es duro de corazón y de servicio. Apártate, Moisés, de ese pueblo, que lo voy a destruir. Dios le dijo a Moisés eso. Y Moisés se paró entre la ira de Dios y la rebelión del pueblo, y le digo: Señor, pues ¿cómo vas a hacer esto? Intercedió a favor del pueblo. Si vas a acabar con este pueblo, entonces también a mí, ráeme de tu libro, quítame de tu libro. Y Dios ya sabía lo que Moisés iba a contestar, ¿cierto? Lo que le iba a decir, que era un hombre de Dios tremendo. Y resulta entonces que, bueno, el Señor decidió no acabar con el pueblo y les dijo: listo, está bien, no voy a acabar con el pueblo, voy a mandar un ángel para que los saque. Yo no voy a ir con ustedes, voy a mandar un ángel para que los guíe. ¿Y saben qué dijo Moisés? Señor, está bien un ángel, pero si tú no has de ir con nosotros, más bien no nos lleves a ninguna parte. ¿Cuánto damos gloria al Señor?
Cuando Dios promete algo, Él no solamente manda los mensajeros, manda los oráculos o manda el ángel. Él viene personalmente para asistirnos, para guiarnos, para conducirnos, para manifestarse. Dios mismo está. Dele gloria al Señor. Dele gloria al Señor. Vea, hermano, Él no manda simplemente un mensajero. Él a sus oráculos, a sus mensajeros, les da una parte del mensaje. Pero cuando Él va a cumplir algo, Él viene personalmente. Gloria al Señor. Usted cuando fue bautizado con el poder del Espíritu Santo, Él no le mandó un ángel para que lo llenara. Cristo mismo se metió dentro de nosotros. Amén. ¿Es así o no es así? El Espíritu Santo no es el espíritu de un ángel, no es el espíritu de Gabriel ni de Miguel, es el espíritu del Dios alto y sublime, el que habita dentro de estos templos humanos. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Si es así o no es así? Hermano, yo creo con todo mi corazón que Dios ha venido a la iglesia en el poder de su Espíritu. Gloria al Señor. Y Dios nos quiere cumplir lo que nos ha prometido. Pero para Él cumplirnos necesitamos la fe. Una fe pura, una fe genuina, una fe obediente. Porque la verdadera fe es aquella que nos mueve a obedecer a Dios. La verdadera fe es aquella que nos introduce a consagrar nuestra vida al servicio de Dios. Pero si esa fe que tú tienes no tiene estas características, tu fe es dudosa. Tú necesitas esa fe pura, esa fe genuina que te mueve, que no te deja estancado. Decíamos que cuando Abraham salió de su casa, de su tierra de Ur de los Caldeos, se fue con su padre Taré, ¿cierto? Con su primo o su tío Harán. Se fue con su esposa Sarai y con la otra esposa del otro familiar. Aquí lo dice Nacor, la mujer de Nacor. Todos ellos, pero se quedaron en un lugar que la Biblia conoce o llama Harán. Pero Dios les había dicho en el capítulo 12, dice como si Dios le estuviese haciendo un reclamo a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Y ellos dónde se quedaron? En Harán. Dios, para cumplirle a usted y cumplirme a mí, nosotros debemos ir o estar en el lugar que Él nos dijo que estuviéramos. En ese lugar de obediencia, en ese lugar de fidelidad, de consagración al Señor. Si no estamos ahí, ¿cómo nos va a cumplir lo que nos ha prometido? Gloria a Dios. Alabanzas al Señor. La Biblia no dice en qué momento Abraham se vitalizó. Era un anciano de 100 años. Pero yo creo que fue cuando le lavó los pies al Señor, ahí en el encinar de Manre. Y comió con él el cabrito, la leche, el queso. Aquel día para Abraham fue excepcional. Abraham pensó que él estaba alimentando a Dios y Dios le permitió de alguna manera. Imagine usted sentarse a la mesa con el mismo Dios, personalmente, aunque fuese de forma angélica. Abraham se sentó personalmente con el Dios omnipotente, con el eterno, con el que todo lo puede. Gloria a Dios. Estaba Dios metido en un cuerpo angélico. Alabado sea el Señor. Yo creo que cuando Abraham le lava los pies y come con el Señor, se vivifica, recobra fuerzas, recobra ánimo. Amén.
para poder estar con su esposa y sembrar la semilla de la cual iba a nacer aquel hijo de la promesa. Gloria al Señor, porque fue después de esa visita, cuando Dios lo visitó, que él durmió con su mujer, y la mujer de Abraham, Sarai, concibió, fue engendrado un muchacho en su vientre. Dios mismo hizo ese milagro, rompió la esterilidad de Sarai, rompió ese detenimiento, eso que no le podía permitir la bendición de tener un hijo. Y en esta mañana usted y yo, hermano, también necesitamos que Dios obre en nuestro corazón. Gloria a Dios, gloria a Dios. Demos alabanzas al Señor. Es interesante observar que Abraham se humilló ante Dios, le lavó los pies al ángel, le sirvió, se fue corriendo adentro de su casa. Sarai estaba por ahí metida en algún lugar, no sé si en el cuarto. ¿Y sabe qué le dijo Abraham a su esposa? Sarai, 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 ¿a qué no sabes quién está ahí afuera conmigo? ¿Quién no sabe quién vino a visitarnos? ¿Y Sarai quién? El Dios Todopoderoso está ahí afuera. Aleluya, amén. Hermano, mira qué visita. ¿Quién ha tenido esta visita, por Dios? Dice, ¿qué está haciendo? Prepara el mejor cabrito, trae el mantequilla, queso, porque hoy nos vamos a sentar a la mesa a comer con el mismo Dios. Alabado sea el Señor. Y Sarai se fue, preparó las cosas, y de repente se puso a escuchar la conversación que estaba haciendo Dios con Abraham. Y Dios le empezó a decir, tranquilo, te voy a dar un hijo, vas a tener una descendencia tan grande. Y por ahí detrás de la tienda, como que en el cuarto, Sarai con la oreja pegada. Las mujeres a veces se pegan la oreja ahí en... No, las mujeres no, los hombres también. Y oyendo la conversación comenzó a reírse. ¿Sí o no? Se rió porque ella pensó, yo siendo una ancianita ya, mi esposo está que cuelga los guayos y que vamos a tener un hijo. Imagínese usted. Se empezó a reír y Dios la confrontó y le dijo, entró el ángel de Jehová. Mujer, ¿por qué te ríes? Y se asustó y ya, no, yo no me reí. Sí te reíste. No, ¿qué te reíste? Bueno, sí. ¿Hay algo imposible para Dios?, le dijo el Señor. Y Abraham, no, pues para Jehová todo es posible. Todo es posible. Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria al Señor. Oiga, tremendo eso. Tremendo. Cuando la iglesia realmente se baja, se humilla a los pies del Señor, cuando la iglesia reconoce su necesidad, reconoce, yo estoy seguro que Dios está dispuesto a obrar, pero la iglesia necesita reconocer y humillarse. Estamos en un tiempo donde muchos hemos perdido el compromiso. Estamos en un tiempo donde muchos servimos a Dios de cualquier manera. Escúchenme. Y a veces dicen algunos, y decíamos esta mañana, ay hermano, yo ya estoy pasado de edad, yo soy un anciano, soy una anciana, pero mi Biblia dice que aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Sí dice la palabra eso. Sacamos la excusa. El joven ocupado en otras cosas, el muchacho, la muchacha haciendo otras cosas, el hermano, el anciano saca su excusa, pero para Dios no tenemos ninguna excusa. Podemos todavía humillarnos, quebrantarnos, bajarnos, ponernos en las manos de Dios y decirle, Señor, aquí estoy, aunque me siento enfermo, aunque mi cuerpo se desgasta, no importa, me voy a consumir en ti sirviéndote. Eso es lo que nos hace falta. Reconocer y humillarnos. Es interesante observar cómo Dios no vino al encinar de Manre hasta que Abraham obedeció en fe, en cambiar su nombre de Abraham a Abraham. Fue cuando Dios empezó a oír a Sara, que le llamaba a su esposo Abraham. Ya no le decía
Padre exaltado, ya le decía, Padre de multitudes. Gloria a Dios, gloria al Señor. Es que hay que creerle a Dios. Entonces Dios decide venir al encuentro de Abraham. Porque Dios visita ese en medio de un ambiente de fe y de confesión. Cuando la iglesia, hermano, usted está en su casa, usted está en su trabajo, usted está adorando a Dios, no digo cantando, digo viviendo para Dios, porque es que la adoración no es cantar, la adoración es una forma de vivir agradable ante la presencia y los ojos de Dios. Eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y usted está en cualquier lugar y usted le sirve a Dios con su oración. Usted está consagrado, dedicado a Dios, a los asuntos de Dios. Pero no, hoy en día el mundo de alguna manera nos ha atropellado. Dios viene cuando, a pesar del problema o la adversidad, estamos creyendo con el corazón y confesando la palabra con nuestra boca. Imagínese usted a Abraham de casi 100 años. 100 años. Y diciéndole a Sara que iba a ser madre de multitudes. Él no solo creyó con el corazón, sino que lo confesó con su boca. Pero a veces nosotros ni con el corazón, mucho menos con la boca. Abraham no tenía ninguna capacidad física para poder embarazar a Sara. ¿O sí? Díganme ustedes. Humanamente, ¿tenía Abraham capacidad para embarazar a Sara? Su esposa había perdido la costumbre. Sara tampoco tenía capacidad física para recibir la semilla de Abraham. Gloria a Dios. Pero Dios vino en persona, Dios vino personalmente. Amén. En un día Dios hizo lo que Abraham creyó por 25 años. Dios lo hizo en unos minutos. ¿Cuántos creen que Dios puede obrar maravillas, milagros, sanidad, lo que sea, en un momento, en un abrir, cerrar de ojos? Dios puede arreglar tus problemas de 25 años. Pastor, pero usted no sabe, mi esposo, vea. Mi hijo lleva tantos años y está perdido. No importa, Dios puede arreglar ese asunto en momentos, en segundos, en minutos. Si tú has creído durante 15, 20, 30 años, Dios si te prometió salvar tu casa, Él la va a salvar. Si Dios te prometió arreglar ese problema, Él lo va a arreglar. Pero necesitas creerlo, necesitas confesarlo, necesitas vivirlo. Gloria a Dios, gloria al Señor, de gloria al Señor. Dios puede arreglar cualquier cosa en un solo día. 25 años de fe fueron suficientes para traer a Dios en persona a la casa de Abraham, para estar con él un solo día. ¿Cuánto tiempo lleva usted, hermano, creyendo y esperando que Dios te liberte de algo? ¿Ah? Porque a veces los cristianos, los jóvenes, los hermanos, tenemos cadenas. Aún después de bautizados seguimos como que se nos nota como en el cuello una cadena gruesa y la cola arrastrándola por el camino, pesada. No nos deja caminar, no nos deja correr la vida cristiana, porque nos ata esa cadena, nos ala esa cadena. Y hay creyentes en la iglesia, aunque ya se han bautizado, esa cadena no se ha rompido, esa atadura todavía está puesta allí. Llevan 5, 10, 15, 20 años caminando con esa cadena. Pero si tú le has creído a Dios y le has pedido a Dios y le has dicho al Señor: Señor, ya no quiero más, por favor ayúdame. Dios puede hacer algo en esta misma hora, en esta misma mañana. Él puede romper tu atadura, Él puede romper tu cadena. Porque lo hay, es verdad. Dios puede arreglar tu matrimonio. Ay, pastor, es que parece que yo no me entiendo con mi esposa y llevamos 15, 20 años. Y yo siento que le he perdido cariño, como que no nos entendemos, como que no hay ese respeto. Dios puede arreglar ese problema.
¿Cuántos creen que Dios puede darle un amor nuevo, un amor sincero? Amén. Dios puede cambiar las cosas. Cuando Jacob se iba a encontrar con su hermano Esaú, que venía Esaú con toda su furia, con 400 hombres de a caballo, 400 soldados, y Jacob estaba solo. Mandó a su familia en dos partes: una cojan por este camino y esta otra por este. Yo me voy a quedar aquí en el vado de Jacob, que es conocido así. Se quedó en ese vado, en una llanura, esa noche, y comenzó a luchar Jacob, a orar, a clamar a Dios, a entregarse, a consagrarse. Y se entregó a Dios y se le apareció, le vino en persona aquel que le prometió un día. Cuando se le apareció, por allá estaba dormido en una montaña, con su cabeza recostada en una roca, y soñó una escalera. La punta de la escalera en el piso, pero la otra punta tocando los bordes del cielo. Y ángeles subían y bajaban por la escalera. Y Jacob se despertó y dijo: ¡oh, qué terrible es este lugar! Esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y puso como señal una roca y hizo un acto de entrega, de consagración a Dios. Si el Señor está conmigo, desde ahora Jehová será mi Dios. Hicieron un pacto ahí y Dios le prometió algo a Jacob. Pero en ese día, en el vado de Jacob, estaba peleando o luchando en oración Jacob, y se le apareció el que le prometió que iba a estar con él. Se le apareció allí en el arroyo, allí en el lugar, y empezó el ángel cuando ya Jacob lo tenía agarrado, ¿cierto? El ángel le dijo, el mismo que se le apareció a Abraham, su abuelo: bendíceme, le decía Jacob, bendíceme, por favor, dame la victoria. Mi hermano viene contra mí, nos puede aniquilar mi familia, por favor, protégeme, dame la bendición. Y el ángel le decía: no, me tengo que ir, no tengo tiempo. No, ¿cómo no vas a tener tiempo si tú eres Dios? Bendíceme, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. No, suéltame. Y Dios ahí, y Jacob todavía luchando con él, hasta que rayaba el alba. Y cuando ya venía la aurora de la mañana, entonces el ángel tocó el muslo de Jacob y lo bendijo. Gloria a Dios, gloria al Señor. Y cuando venía su hermano Esaú a encontrarse, ¿cómo venía Esaú? ¿Venía mansito o cómo venía? Rabioso, enfurecido. Venía con un corazón lleno de odio y para matar a su hermano y su familia. Venía así. Pero de un momento a otro, en esa mañana, aquel que venía con furia, su hermano Esaú, para matarlo con 400 hombres, ya a punto de encontrarse con Jacob, se da cuenta que algo cambió en su corazón. Y cuando mira a ver su sentimiento, ¿qué es lo que me pasa a mí? Me voy a encontrar con mi hermano. Yo iba a encontrarme con él para matarlo. Pero ¿cómo lo voy a matar si es mi hermano? Oh, lo que siento o lo que sentía, ese odio, esas ganas de matarlo, esa violencia que había en mi corazón, ha sido cambiada. Ahora no siento eso, ahora siento ese amor, siento ternura, siento cariño, siento abrazar a mi hermano y a su familia. Hermano, ¿quién es el que hace y el que cambia los corazones de los hombres, sino solamente el Dios que tiene esta iglesia? ¿Le quiere dar un aplauso al Señor un momentico? Gloria a Dios. Dios puede cambiar el corazón de una pareja, el matrimonio, en fin, tantas cosas puede hacer Dios. Lo que usted esté viviendo, Dios lo puede cambiar. Hoy Él quiere venir a tu vida por el poder de la palabra y de su Espíritu. ¿Por qué viene ese espíritu de esterilidad a una iglesia? Ese espíritu de estancamiento, de resequedad, de falta de compromiso. Quiere venir a confundir y a tratar de quitar lo que Dios nos ha dado.
Permítame, yo termino enseguida. Yo sé que nos hemos ido un poquito largo, pero ya en unos minuticos. Me regalan unos minuticos. Vamos a hablar unos minuticos. Hay Génesis 25. Abra la Biblia un momento. Génesis 25, verso 20. Sarai representaba, ahorita hablamos de ella y de Abraham, la promesa. ¿Cierto? Estábamos hablando de la promesa que Dios les hizo y Dios se las cumplió. Pero ahora vamos a mirar otra mujer de la Biblia que también era estéril, pero que representa ahora la bendición de Dios. Génesis 25, 20. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padanarán, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Oiga bien, era estéril. Y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Amén. Gloria a Dios. Esta iglesia, usted y yo tenemos una tremenda bendición. Gloria a Dios. Aquí hay una tremenda, esta iglesia está bendecida. Dígame más fuerte. Esta iglesia está bendecida. Dios la ha bendecido. La bendición de Dios nos habilita. La bendición de Dios nos capacita. La bendición de Dios nos purifica. La bendición de Dios nos cubre. La bendición de Dios nos ayuda. Amén. ¿Qué es lo que el enemigo quiere hacer? ¿Qué es lo que el enemigo quiere impedir? Que siga recibiendo su bendición, la bendición de Dios. Que no reciba la bendición también, porque Dios puso en la iglesia pastores. Sí puso en la iglesia Dios pastores. Y se ha dicho mucho, no lo digo por mí, lo digo por los siervos de Dios que son un regalo para la iglesia. El hombre de Dios que está en la iglesia, el enemigo quiere separarte espiritualmente del ministro, de la familia pastoral, de ese guía espiritual. Porque ¿qué somos nosotros sino servidores y guías? El pastor vela por ti, ¿o no? El hombre de Dios de alguna manera te bendice a través de la oración. El hombre de Dios ora por ti y coloca una cobertura espiritual sobre tu vida. Hoy hay muchas iglesias que no están siendo bendecidas. Hay creyentes que no están siendo bendecidos porque son pocos los hombres que cargan un nivel de bendición de parte de Dios grande con ellos. Y fíjese que para conseguir Rebeca, la esposa de Isaac, la bendición de Dios, el hombre de Dios, su esposo, tuvo que orar por ella. ¿Sí estamos de acuerdo? Y yo no sé cómo era el rol de esta mujer en ese tiempo, Rebeca. Si estuvo orando o ayunando durante mucho tiempo. Muchas veces la iglesia está ayunando y están orando, pero sin la bendición del hombre de Dios, sin el concepto, sin la aprobación. Yo no estoy hablando de que el pastor tiene ciertas habilidades para detener o para soltar, pero el Señor sí le dijo a Pedro: y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Dios le dio una autoridad al pastor, al ministro, a esos hombres que Él puso en la iglesia, porque la Biblia también dice en Efesios capítulo 4, verso 13 en adelante, a unos puso el 11 en adelante, a unos puso el Señor en la iglesia apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces el hombre de Dios está ahí. Pero hoy en día, mire, esta mujer, la esposa de Isaac, yo no estoy hablando simplemente cuando la iglesia ora,
sino cuando el hombre de Dios ora. Escúcheme, en esta mañana hay cosas en su vida que no se van a romper hasta que tú no recibas la bendición de Dios a través del hombre de Dios. ¿Sí me voy a entender? Rebeca trató de hacerlo sola, como hay algunos que tratan de hacerlo solo. Si Rebeca estuviera en nuestro siglo, tal vez estaría haciéndose un tratamiento especial para quitar su esterilidad, porque hoy hay tratamientos médicos y algunos funcionan, otros no. Había ido donde todos los especialistas Rebeca, pero nunca había venido donde el hombre de Dios para que orara por él o por ella. ¿Cuántos hermanos primero van donde el médico? ¿Cuántos van donde el especialista? Hay creyentes aún, hay poder en el nombre del Señor, que van donde el brujo. Diga conmigo, hay poder en él. Me ha escuchado gente que dice, el hermano, la hermanita fulanita está visitando a fulano. A un brujo. ¿Cómo te ocurre? ¿Ah? Bueno, no nos vayamos tan lejos. Van donde el médico, van donde el psicólogo, van donde el analista, pero no van donde el hombre de Dios. Pastor, ore por mí. ¿Sabe por qué? No es porque el pastor sea mejor que tú, sino porque él tiene una investidura, él tiene una unción especial, él tiene un llamamiento de Dios, él tiene una responsabilidad de parte de Dios. Y en Dios todo tiene un orden. Dios puso a esos hombres allí para algo. Y hay hoy creyentes que ni siquiera lo tienen en cuenta. Ay, ¿qué le va a decir a ese pastorcito? No lo digo por mí, lo digo porque hay creyentes en las congregaciones que desprecian al pastor. Lo menosprecia, ese viejito, ese hermanito que así sea sencillito como sea muchacho, sea adulto, sea anciano, pero si es el pastor, es un hombre de Dios, es el varón de Dios en la iglesia. Gloria a Dios. Dele gloria al Señor si lo cree. Hay gente enferma en la iglesia, simplemente por ignorancia y terquedad espiritual, porque no se quieren humillar. O sea que yo para ir a tal parte a pasear tengo que tener en cuenta sí, tenga en cuenta a su pastor. Es que el pastor no es un policía ni es un vigilante. Yo no me considero así. Los hermanos saben que a mí a veces me dicen, y yo quiero enseñarle a la iglesia, tenga en cuenta a su pastor. No porque el pastor lo va a retener, no porque el pastor no lo va a dejar, sino porque el pastor puede orar por ti. ¿Sí o no? Y hay hermanos que dicen, no, pero ¿para qué vas a tener en cuenta? No, eso es bobada. Bueno, sígase. No se quieren humillar. Muchos con sus problemas van donde los especialistas, se hacen todo tipo de exámenes, pero nunca vienen donde el hombre del Señor para decirle, pastor, por favor, ore por mí, bendígame. Usted le da molestia si yo le digo eso. Pastor, bendiga. ¿Qué usted a su mamá cuando estaba en el catolicismo le decía? Más la bendición. Para la bendición. Y más allá, el curita, padrecito, la bendición. Hay poder, la bendición. Pero hay un hombre de Dios que puede colocar una cobertura encima, alrededor, dentro de ti. Ese hombre es el que Dios ha puesto en la iglesia. Alabanzas al nombre del Señor. Yo sé que si tú oras por mí, pastor, Dios me va a sanar. Eso es fe. Pero es el pastor ora por alguien como por no dejar, porque el hermano ni siquiera cree. Ve, hermano, vamos a orar por fulanito de tal, pero él ni siquiera pidió. Y uno lo ve dudoso, incrédulo. No, se necesita que haya una conexión entre ambos, que tanto el que necesita la oración como el que va a orar necesitan conectarse por la fe, para que ese puente llegue hasta el cielo y del cielo venga la bendición de Dios. Pero hay gente que no cree. Voy a decirle algo.
La bendición que un hombre de Dios puede desatar sobre la vida de alguien lo habilita para empezar a hacer cosas que nunca tú habías hecho. Muchos jóvenes están estériles. Y hermanos, ¿será la pila otra vez? Puede ser. O cogemos uno de estos. Uno de esos. ¿En qué era? Está sonando muy... Aló. Eso es lo maluco de las pilas. Aló. Sí, hola. Muchos hermanos están así, estancados, estériles, porque no se acercan al hombre de Dios. Pero la Biblia dice, oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril. Oró. Amén. Isaac tuvo que interceder a Dios por ella. ¿Y Dios qué? Oyó la oración, Dios la aceptó. Dios va a bendecirte si obedeces su palabra, si sigues el orden. Hay situaciones que van a cambiar en ti solo por la bendición de Dios. La bendición de Dios es más que una señal, es una fuerza, es un poder espiritual que puede cambiar a un simple hombre de la nada a hacer algo. Ya no sé ni cómo va. Bueno, ahora sí. Lo que podemos tener hoy en esta mañana, hermanos, es un alto nivel espiritual de la presencia de Dios. Esta bendición te puede quitar cualquier adicción impura. Hay adicción, hay gente en la iglesia, hay creyentes, hay jovencitos, jovencitas, adictos a cosas impuras, inmorales. Cuando uno es tocado por esta bendición, el Espíritu Santo de Dios, se te van a acabar esas cosas. El enemigo detiene la bendición, pero cuando esta bendición descienda sobre usted y corra a cada lugar, algo extraordinario puede ocurrir. Amén. Hay un momento. Gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Pero esta bendición viene por canales, por conexiones. Tiene que haber una conexión. Tiene que usted y yo estar estrechamente ligados por la fe en nuestro Hacedor. Y cuando salgas de aquí, cuando vayas a otro lugar, llegarás también a bendecir tu casa. Llegarás a bendecir a los tuyos, tu empresa, en tu trabajo, tu familia, tu iglesia. Aquí hay una bendición. ¿Cuántos creemos que aquí está la bendición? Usted tiene que venir a Dios siempre con sed, con hambre, con un deseo, con una pasión, con un fervor, para que Dios le bendiga. Amén. Porque aquí en medio de nosotros todavía hay maná del cielo. Aquí está el fruto de la vid verdadera que se llama Jesús. Aquí hay ríos de agua viva. Gloria al Señor. Aquí está la bendición. Aquí hay comida para los desalentados. ¿Cuántos se sienten ahí como que sin fuerzas? Pero aquí está el que da fuerza al cansado.
El que multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los jóvenes flaquean y se cansan, los muchachos se fatigan y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Oh, aleluya. ¿Será que en esta mañana hay alguien que necesita la bendición de Dios, el Espíritu de Dios? Vino el Señor después de 40 días de ayuno y oración desde el desierto y llegó a Judea. Dice la Biblia en Lucas 4 que vino Él en el poder del Espíritu, con la bendición del Espíritu.